Buenas, profesora. Yo vengo a exponer sobre el contrato. Esta fue la mejor manera y la única que quizás pude conseguir para poder hacer la exposición, ya que lo intenté por PowerPoint y no agarraba el video. En definitiva, pues tenemos el contrato. Y sí. A ver, aquí. Correcto. El contrato. Eh, El contrato en esta exposición va a ser enfocado a de dónde provienen nuestros contratos modernos, que por supuesto nuestro ordenamiento jurídico está basado en lo que eran todas las leyes de Roma, puesto que ellos estaban muy avanzados, para ser sincero. Entonces, pues tenemos el contrato. Y no se ve muy bien. A ver si le puedo bajar esto. A ver, mucho mejor. Bueno, tenemos aquí el contrato. El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, extinguir, modificar obligaciones y vínculos jurídicos. Luego tenemos que es un convenio. eh, este convenio es un acuerdo de voluntades donde es consensuado. Es decir, que siempre hay voluntades para que sea posible este acuerdo, y si no las hay, pues no sería un contrato en sí, sino sería pues otra cosa ya viciada con vicios. Pues en Roma, eh, la noción que prevaleció como propia del derecho romano y se recibió en el Código Civil actual es que el contrato es un acuerdo de voluntades para crear, modificar, extinguir y obligaciones. Sobre esta noción, el derecho privado moderno ha construido toda una teoría general de lo que es el contrato. Luego tenemos las clasificaciones del contrato. Aquí sale unilateral, cuando es solo una de las partes las que es exigible de algo. Luego está bilateral, las dos partes tienen la exigencia de dar, dar, hacer o no hacer. Gratuito, cuando es una donación. Oneroso, cuando las dos partes disfrutan de lo que obtienen. Principal es cuando no depende de otro para existir. Cuando depende de otro para exigir, es un contrato de prenda que se da para garantizar el pago de un préstamo. Real es un contrato real cuando se necesita para su validez la necesidad, para su validez la tradición de la cosa. Solemne, cuando se requiere que se cumplan todas las formalidades que establece la ley. Consensual, que las dos partes están de acuerdo. Conmutativo, cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Obviamente las dos partes debe ser un acuerdo donde los dos ganen. Entonces debe haber una contraprestación válida para lo que se está haciendo, no haciendo o dando. Y aleatorio, cuando se trate de algo incierto que depende del azar. Luego tenemos caracteres de un contrato o características de un contrato. La mayoría de las veces es bilateral, porque las dos partes están obligadas a hacer algo. Patrimonial, puesto que regula relaciones y vínculos de carácter patrimonial, sucesiones y de ser valoradas desde el punto de vista económico. Pues patrimonial, todo lo que poseemos. Entonces regula nuestra casa, bueno, en lo que es el derecho romano, nuestra casa, nuestras herencias, todos los valores patrimoniales que tenemos en nuestra vez.
produce efectos obligatorios, que las dos partes están obligadas o están coaccionadas según ciertos autores. ¿Qué es fuente de obligaciones? Pues claro que sí, una vez que se contrae este vínculo, pues obligatoriamente causa obligaciones. Presenta un íter, que es cuando a su perfeccionismo elementos esenciales para su construcción, así como una regulación sustantiva detallada de cuánto a su cumplimiento, en cuanto a su cumplimiento. Representa la manifestación de la autonomía de la voluntad, que las partes tienen que tener voluntad, si no, no sería un contrato, y la creación de una relación jurídica. Pues nada, cuando se realiza un contrato se crea una nueva relación jurídica, se crea un nuevo vínculo a través de que las cosas que se dan, se hacen o no se hacen, para llegar a un fin, que es la extinción del contrato mediante lo que se desea cada una de las partes. Elementos esenciales del contrato: consentimiento, objeto y causa. Consentimiento, base fundamental del contrato. Si no hay consentimiento de las partes, de lo que se va a recibir, es decir, si estás vendiendo parte de tu patrimonio y la parte que está vendiendo no consiente que se lo compren por menos de lo que quiere, ya no sería un contrato. El objeto, pues la cosa que se está intercambiando, o lo que se está dando, o lo que se está contraprestando. Y la causa, tenemos que la causa sobre este elemento, los romanos no tuvieron un concepto general sobre la causa. Y en el derecho moderno, como tiene una base consensualista, tiende a indagar cuál es la voluntad de la persona. En ciertos contratos, como los de compra-venta, la causa es la promesa por cada lado contratante de una cosa por la otra parte. En los gratuitos, la mera liberalidad del bien hecho. Es decir, la causa es lo que nos lleva a contraer este acuerdo, este vínculo. No tenemos la compra-venta. En derecho romano, la compra-venta es un título traslático de dominio legítimamente en el contrato, que para que se pueda consumar tiene que existir el acuerdo de voluntades. Si se obliga recíprocamente al vendedor a entregar la cosa con el ánimo de transferir el dominio a favor del comprador, que se obliga a pagar el precio al vendedor de la cosa adquirida. Pues más obvio no puede ser. El contrato de compra y venta es uno de los más básicos y es uno de los más utilizados, donde una persona da un bien o un servicio y el otro lo contrapresta con un pago, que el pago es sinónimo a cualquier contraprestación, que por lo general es económica. Este contrato era conocido como Eptium Venditio, por lo cual una de las partes era venditio, vendedor, que se obligaba a suministrar la cosa llamada, y el llamado comprador o Eptium posee la pacífica y duradera, la posesión pacífica y duradera de la cosa, a cambio del precio cierto del dinero, en dinero, y tenía características de ser un contrato consensual, sinaláptico, perfecto y de buena fe. El contrato de compra y venta se caracteriza por ser consensual, ya sabemos, bilateral, que las dos partes están exigidas a dar algo, oneroso, que las dos partes van a disfrutar de algo, ordinariamente conmutativo, nominado, no formal y principal. La compra y venta, las características principales de la compra y venta romana es la obligatoriedad. En derecho romano clásico se afirmó el principio de no derogación nunca, que es el simple acuerdo de voluntades no transmite la propiedad de la cosa vendida, sino que era necesaria
la realización de alguno de los actos traslativos del dominio conocido por el ordenamiento jurídico, es decir, intercambiar y que fuera de manera legal. Contrato de arrendamiento. Pues al igual que el contrato de compra y venta, el arrendamiento posee muchas características muy parecidas. En este caso, se define el contrato de arrendamiento en el que el sujeto se le llama locatio conductio, en el que el sujeto denominado arrendador, en el que necesitaba arrendar la cosa, se obligaba a satisfacer las necesidades de uso, goce y disfrute de la cosa al sujeto denominado arrendatario, no violentando sus derechos en los términos establecidos en el contrato. De manera pacífica se llevaba un acuerdo donde el arrendador cedía su pertenencia por un tiempo y un tipo de uso específico, y el arrendatario pagaba el coste de lo que el arrendador pedía. Había arrendamiento de cosas, arrendamiento de obra y arrendamiento de usufructo y servicio. Y por último tenemos que, en cuanto a los requisitos del contrato de arrendamiento, debe mencionarse que 3 son los elementos constitutivos del arrendamiento, es decir, elementos esenciales particulares que de fallar impiden el nacimiento del contrato o esté degenera en su contrato diferentes. Estos son la cosa, el precio, el precio y el consentimiento de las partes. La cosa, cuyo goce temporal ha de conceder a una de las partes. Es decir, en el arrendamiento, en el contrato de arrendamiento, se tiene en cuenta que la cosa no va a permanecer siempre con el arrendatario. Con el arrendatario, sí. Es decir, el gozo, uso y disfrute de esta va a ser por un tiempo determinado. Que una de las partes debe ejecutar, es decir, debe tomarlo, y que a su vez puede consistir en la ejecución de una obra o en la prestación de un servicio. Luego tenemos un precio, que el arrendatario se obliga a pagar, precio que se toma en nombre de renta cuando se paga periódicamente, es decir, que para la contraprestación de que tú uses, disfrutes y tengas a tu disposición el objeto que estás arrendando, debe haber un precio significativo de acuerdo con las necesidades de quien lo arrenda para cubrir lo que desea. Y el consentimiento de las partes debe haber un efectivo conocimiento de voluntades acerca de concluir un contrato de arrendamiento. De lo contrario, se podrá estar ante un contrato de comodato, simplemente ante un contrato atípico. Las dos partes deben consentir todo lo que el contrato de arrendamiento conlleva, ya sea precio, tiempo, uso, tipo de uso, y las dos partes deben estar en conocimiento y de acuerdo a cómo se va a usar cómo se va a usar todo esto. Pues nada, esta es mi exposición de lo que sería el contrato desde el punto de vista de lo que es el derecho romano y de la historia de nuestro derecho. En el derecho romano básico de la historia, que no es nada básico, estaba muy avanzado en todo el tema de las obligaciones. Detalladamente tenían todo muy bien detallado, una sociedad muy bien estructurada donde el gobierno regulaba todo o regulaba lo que ellos consideraban las cosas más importantes para que pudiera haber una evolución social correcta y positiva para la sociedad de la época. Sin más que acotar, pues muchas gracias por su atención y
Espero poder solucionar el problema de mi computadora, que no sé por qué no me graba en PowerPoint. Hubiera quedado hermoso y hubiera podido ver mejor todas mis diapositivas en las cuales trabajé, pero nada, aquí estamos. Somos solución, no problema. Bye, gracias.